Los auriculares. Los auriculares, ¿sí? A mí sí. Sí, Maharaj, con los auriculares. Bien. Si el micro está más cerca. Mejor, sí. Sí, también tengo que forzar menos la voz. Bien, muchas gracias por estar presentes para esta segunda clase de este curso de Bhakti Yoga, una forma sana de vivir la espiritualidad. La semana pasada estuvimos explorando el primer tema, quién soy, conocimiento del cuerpo, de la mente, del alma. Hoy, en este segundo tema, vamos a explorar las fuentes del conocimiento védico. Es decir, en qué se fundamenta toda esta sabiduría y estas prácticas de Bhakti Yoga que llevamos a cabo. Lo que pensaba hacer es compartir la pantalla, haré una exposición de unos 20 o 30 minutos. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Si tenéis alguna pregunta, la anotáis y luego abrimos preguntas, debates, comentarios, etcétera. ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Vale? A ver, vamos a compartir la pantalla para... Ese es el tema de hoy, las fuentes principales del conocimiento. No sé si habéis hecho la lectura, ¿habéis leído el texto? ¿Sí? ¿Alguien ha leído? Sí. Algunos hacen así con la mano, diciendo, bueno, más o menos. Le eché un vistazo por encima, ¿no? Algunos lo han leído, ¿no? A ver, vamos a ver un momentito. Vamos a dejar de compartir. No quiero tampoco comprometer a nadie, pero simplemente para ver. A ver, los que hayáis leído todo el texto, levantad la mano. 1, 2, 3. Los que han leído a vista de pájaro, un poquillo por aquí y por allá. A ver, que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Yo lo he leído, Vale. Bien. Luca dice, yo lo he leído en serio, no Y no voy a preguntar quiénes no lo han leído para tampoco poner a nadie en evidencia. Pero bueno, digamos más o menos, hablamos de un 50-60% vista de pájaro, un 15-20% bien leído y el resto Dios sabe. Dios sabe. Bien. Bueno, volvemos entonces a compartir pantalla. Preguntaba para tenerlo en cuenta a la hora de exponer y entrar más o menos en detalle, aunque es cierto que el tema, a ver un segundín, el tema en realidad tiene muchísima sustancia y la verdad es que no vamos que una exposición de tantos elementos en este tema la podremos hacer de una forma concisa solamente. Luego en las preguntas sí que podemos explorar las cuestiones en las que queráis ahondar más.
Así que este tema segundo trata sobre las fuentes principales del conocimiento y se centra mucho en lo que podríamos llamar la epistemología védica. La epistemología, en lenguaje moderno, es la rama de la filosofía que trata acerca de la teoría del conocimiento. Es decir, qué es lo que determina que un conocimiento sea considerado verdadero o no. Conocimiento legítimo en base a unos fundamentos coherentes y sustanciosos. En la epistemología védica siempre se nos llama la atención al respecto de los 4 tipos de defectos que tenemos las almas encarnadas. La tendencia a cometer errores, a caer en ilusión, la propensión a engañar y los sentidos imperfectos. En la introducción al Sri Ishopanishad, Srila Prabhupada explica esos 4 tipos de defectos de una forma concisa y clara. Allí Prabhupada da el ejemplo de cómo grandes personalidades, como incluso Mahatma Gandhi, que fue asesinado, y el presidente Kennedy, cometieron errores. Por ejemplo, en el caso de Gandhi, el propio Srila Prabhupada en el año 1947, poco menos de 2 años antes de que Gandhi fuera asesinado por, dicen, un tal Nathuram Godse, que era muy nacionalista, estaba en contra de que la India se hubiera dividido con Pakistán. Es todo una historia política larga. El hecho es que Srila Prabhupada le advirtió a Gandhi. Recordemos que Prabhupada había sido seguidor suyo en su juventud, antes de encontrarse con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Y le advirtió que la cosa, el escenario político se estaba poniendo feo, que él ya había hecho lo que tenía que hacer en el ámbito de la política y que se retirara de la política y se reuniera con él para estudiar juntos el Bhagavad Gita. Y incluso le advirtió en la carta, le dijo, si no haces esto podrías encontrar una muerte que no deseada. Y efectivamente la carta de Srila Prabhupada la podéis encontrar en el Vedabhasa, es bastante larga, fue profética. Gandhi no escuchó, ahí se podría decir, quizás por eso Prabhupada tenía experiencia directa y dijo, aunque era una gran persona, cometió el error de no escuchar y fue asesinado. Y a otras personas que han sido matadas a veces también se les ha advertido y no han tomado en serio los avisos de personas favorables, bienquerientes, que querían su bienestar y su protección. Así que incluso las grandes personas en este mundo a veces cometen errores. De ahí el dicho, errar es humano. Esta es una carta, está en inglés, para quienes no la puedan leer. Es de hecho un extracto de una clase de Prabhupada sobre el tema de Gandhi. Es un poco decoración sobre el tema, pero bueno, creo que puede ser interesante para el grupo que estamos reunidos. En nuestro país hemos visto a muchos políticos mayores de 75 años de edad, 80 años,
no solamente en nuestro país, en otros países también. En vuestro país, esto fue una clase en el Reino Unido, es decir, que le estaba hablando a devotos ingleses. Gran Bretaña, el señor Churchill, a menos que lo obligaran a través del matándolo, él no iba a abandonar la política. Nuestro Gandhi fue matado por otro partido político, otro grupo político, y así fue obligado a retirarse. Cuando Gandhi alcanzó la independencia, yo le pedí en una carta, Mahatma Gandhi, ahora tú has iniciado tu lucha con los británicos, pidiéndoles que se fueran y que los indios consigan la independencia. Ahora que has logrado la independencia y los británicos ya se han ido, ahora dedícate a predicar el Bhagavad Gita. Tú eres una persona que tiene influencia. Eres conocido en todo el mundo como una persona muy santa. Y tú también te presentas como un gran erudito del Bhagavad Gita. ¿Por qué no tomas el Bhagavad Gita y lo predicas? No respondió. Y él siguió involucrado con la política, tanto que al final sus propios ayudantes se disgustaron. Y se dice que hicieron un plan, que se hizo un plan, no dice quién, para matarlo. Fijaos cómo la embriaguez de esta forma de vida materialista actúa. Él era considerado un Mahatma, una gran personalidad. Y él tenía su propio Swarajya. Los británicos abandonaron la India. Aún así, él no abandonaría la política. Él estaba aferrado, a menos que fuera forzado a abandonar, a menos de que lo mataran. Similarmente, lo mismo con Jawaharlal Nehru. Ninguno se retira voluntariamente, a menos que lo maten o que lo maten las leyes de la naturaleza material. Esa es la enfermedad. Él no puede abandonarlo. Ahora hemos tenido en los Estados Unidos la renuencia del señor Trump a abandonar a pesar de que oficialmente se comunicó que había perdido las elecciones. No voy a entrar ahora a juzgar el tema político, pero Trump estaba tan aferrado que dice que se va a volver a presentar a las elecciones en la próxima oportunidad. Y ya es muy mayor, ya tiene por más de 70 años, no estoy seguro de la edad que tiene, pero seguro que más de 70 tiene. Caer en ilusión se puede ver, esa imagen lo refleja, parece una imagen de Bollywood, ¿verdad? Este actor, ¿cómo se llama? Es conocido. Sí, es muy conocido y que no me acuerdo el nombre ahora. Claro, porque ya no vemos las películas, pues tampoco tengo mucho. Pero bueno, lo vi que me pareció que refleja un poco el tema del cuerpo, ¿no? Identificación con el cuerpo material. Y esa es la ilusión, que le damos mucha importancia a mantener el cuerpo fuerte, musculoso, saludable, que por supuesto todo tiene su lugar, es bueno cuidar de la salud. El propio Srila Prabhupada nos animaba a cuidar de la salud y firmaba, antes de terminar sus cartas, le decía a los discípulos a los que les escribía, les decía, hope this meets you in good health. Espero que esta te encuentre en buena salud. Pero eso es una cosa, cuidar de la salud, y otra cosa es estar absorto en el cuerpo y vivir la vida como si fuéramos cuerpos, que es lo que se estila
en la cultura contemporánea. Eso es una ilusión muy grande, porque ahora, por ejemplo, nos tienen locos con el tema de la pandemia, ¿verdad? Nos tienen locos y ahora con la vacunación, la cepa brasileña, la sudafricana, la inglesa, la californiana. Pronto se sacarán la española también, ¿por qué no? Porque vamos a ser menos. Y la rusa también, un poco todo tipo de cepas. Y nos tienen así identificados como si, yo no digo que no nos pongamos la vacuna, muchos maestros espirituales y miembros del GBC ya se han vacunado del COVID para prevenir. Hay otros que pueden ser un poquito más, están observando y van un poquito más despacio. El GBC ha dado libertad para que cada devoto decida lo que considera que es mejor. Lo que es importante es que cuidar la salud y tomar precauciones ante esta situación que es un tanto extraordinaria. Pero el punto al que quiero llegar es que a veces se nos habla de la vacuna como si eso fuera la solución a la muerte. Pero el hecho es que todos vamos de camino hacia la muerte. Y toda la gestión de la pandemia se está llevando a cabo en base al concepto corporal de la vida, como si esta vida fuera la única vida que existe. Ese es un hecho que yo estoy casi seguro que si las personas que estuvieran haciendo la gestión a nivel mundial fueran trascendentalistas, probablemente habría otras maneras de gestionar, no tan confusas como lo que estamos experimentando actualmente. No voy a entrar más en el tema, más simplemente lo menciono que la ilusión es la identificación con el cuerpo material. Por supuesto, reitero, hay que cuidarse, cuidar la salud, y hemos perdido a devotos muy importantes, como por ejemplo su santidad Bhakticharu Swami Maharaj, por lanzarse a primera fila en el campo de batalla. Finalmente era el plan de Krishna y Maharaj lo hizo con total dedicación a la misión y dejó este mundo como un héroe, pero nos hubiera gustado tenerle más tiempo en tener su asociación y por lo tanto hay que ser cuidadosos, ser prudentes en estos tiempos tan inciertos y de pandemia. La tendencia a engañar es algo también muy claro, ¿verdad? En el mundo material a veces se habla de los triángulos. La imagen habla por sí sola, no hace falta que lo explique, ¿verdad? Y también los sentidos imperfectos. Si no podemos ver, si nos quitamos las gafas y no vemos bien, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo tenemos la osadía de pedir ver a Dios si no podemos ver a veces ni lo que tenemos delante? Así que con estos sentidos imperfectos, estos 4 tipos de defectos, sentidos imperfectos, caer en ilusión, tendencia a engañar y ¿cuál era el primero? Cometer errores. Sí, gracias. Cometer errores. Con estos 4 defectos no es posible tener acceso a la dimensión trascendental de un modo fácil. Por esa razón, según la epistemología védica, se habla de diferentes formas de adquirir conocimiento,
conocidas en sánscrito como pramanas. Pramana quiere decir prueba o evidencia. Es como si alguien va a un juicio, el juez pide una prueba. ¿Cuál es la prueba de que esto que usted me dice es cierto? A través de los pramanas, de las pruebas, buscamos el prameya. Prameya se refiere al objeto del conocimiento. El objeto del conocimiento, en última instancia, es Krishna. Es la suprema personalidad de Dios, el Paramatma, el alma del universo. Y si bien hay una lista mayor de pramanas, pero estos tres que tenemos en la pantalla son los principales. Pratyaksha, que es la percepción de los sentidos, comparable al empiricismo, es decir, recibir conocimiento a través de lo que percibimos con los sentidos físicos, los sentidos presentes, vista, oído, olfato, gusto y tacto. También con nuestros sentidos de acción, nos movemos para adquirir ese tipo de conocimiento, la investigación, etc. A eso se le llama pratyaksha en sánscrito. Otra forma de adquirir conocimiento se denomina anumana, que implica la hipótesis y la deliberación a través de la mente y del intelecto, generalmente basándonos en lo que percibimos a través de los sentidos. Y eso equivaldría al racionalismo. La ciencia moderna emplea estos dos métodos como fundamentos principales, el empiricismo y el racionalismo. Y deciden que tienen conocimiento en base a esas percepciones. Y el tercer pramana que se menciona aquí es Shabda, que se refiere a escuchar de la autoridad. El ejemplo clásico que da Srila Prabhupada al respecto de llegar a conocer a Dios como el Padre Supremo es la metáfora de la madre. Si una persona no conoce a su padre, la autoridad natural para revelarle la identidad de dicho padre es la madre. Se entiende la buena madre que no va a engañar. No es posible encontrar al padre por medio de la percepción de los sentidos. ¿Cómo averiguas quién es tu padre? Sacas fotos a todo el mundo y vas haciendo un análisis, o le tomas el ADN a los no sé cuántos de los 7.800 millones de seres humanos que hay en el planeta, no sé cuántos varones hay, pero bueno, varones de una edad que puedan ser padres, pero digamos que, por ejemplo, que sean, yo qué sé, 1.500 o 2.000 millones de varones. No puedes hacerle la prueba de ADN a todos para averiguar quién es tu padre. Es prácticamente imposible e impráctico. Así que por medio de la percepción sensorial no es práctico averiguar quién es el padre. Y en el caso de Anumana, a través de la investigación, a través de la mente y del intelecto, contratando a un detective privado, a menos que lo diga la madre, no es posible descubrir quién es el padre. La autoridad natural es la madre. En la metáfora, los Vedas,
el conocimiento védico se compara a la madre que revelan la identidad del padre, que es la personalidad de Dios. El conocimiento védico originalmente se transmitía oralmente a través de las generaciones de maestros y discípulos, y de hecho se preservaba en forma de himnos. Sobre todo se preservaba de dos maneras: en forma de himnos que los niños aprendían en la escuela, en el Gurukula, por ejemplo los mantras védicos, y los cantaban, y como los cantaban era muy fácil de memorizarlos, y luego cuando maduraban podían aprender más profundamente los significados de esos himnos. Y los niños eran capaces de cantar de memoria, aprendían el Bhagavad Gita o aprendían anteriormente a eso, al que Krishna hablara el Bhagavad Gita, aprendían los mantras védicos, por ejemplo, del Rig Veda, Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Surayo, y así. Aprendían los mantras para adorar al Señor. Y otra forma en que los preservaban era en forma de sutras, porque los sutras son muy fáciles de memorizar. Los sutras son una verdad explicada en un mínimo de palabras. Por ejemplo, si el primer sutra del Vedanta, que luego comentaremos un poquito más, Atato Brahma Jigyasa. Ahora es el momento de investigar acerca del Brahman, acerca del Supremo. Y así se podía recordar los diferentes mensajes que estaban ahí sin necesidad de que el conocimiento estuviera en formato escrito. Ahora bien, cuando empezó la era de Kali, el sabio Vyasadeva, tenemos una pintura hermosa de él en la pantalla, que es una encarnación del Señor Supremo, pudo visualizar el futuro y vio que la gente iba, si no ponía el conocimiento en formato escrito, se iba a perder. Y por esa razón dividió el conocimiento védico, que era un compendio original, lo dividió en varios textos. De hecho, en múltiples textos. En los 4 Vedas con sus Upanishads, y ahí cada Veda tiene diferentes partes. Aquí vemos una tabla, está en inglés, pero nos da una pequeña idea del conocimiento védico. Algunos ya habréis visto esta tabla. A ver, voy a sacarlo un poco para poder señalarlo con la flechita. Es que si no, no me deja. ¿Ves? El conocimiento védico tiene los 4 Vedas originales. Cada Veda tiene 4 partes, entre los que se incluyen los Upanishads. Luego hay los Upavedas, que son suplementos de los Vedas, como la Ayurveda, el Dhanurveda, etcétera. Es decir, la medicina, las artes marciales, Gandharva Veda, la música, el arte dramático, el Natya Shastra, etcétera. Incluso Vaimanika Shastra, aeronáutica. Había tantos diferentes textos en la tradición védica. Y luego los Vedangas, que son otras partes de los Vedas, suplementos que nos ayudan a profundizar más. Por ejemplo, la métrica, los chandas son la métrica para cantar el sánscrito correctamente, el estudio del nirukta, la etimología, la gramática, la pronunciación, los rituales, detalles de los rituales, la astronomía y la astrología. Todo eso se encuentra en los Vedas. Esto se llama, una parte de los Vedas se llama Shruti. Shruti significa aquello que se escucha. Y por otro lado tenemos otra parte del conocimiento védico
conocido como Smriti, que es lo que se recuerda, y básicamente la diferencia entre Shruti y Smriti es que Shruti emana directamente de Dios y Smriti emana de Dios a través del corazón de los sabios. Son las explicaciones de los sabios sobre el Shruti, sobre el conocimiento védico original. No vamos a entrar aquí en los detalles, simplemente he mostrado esta tabla para dar una idea de lo amplio que es el conocimiento védico. Luego, bueno, abajo tenéis los 6 sistemas filosóficos que entrarían dentro del Smriti, que es todo un tema, las Saddarshanas, las 6 filosofías védicas. Y ahora, digamos, Srila Vyasadeva escribió los Vedas. Hemos dicho que el Veda original lo dividió en 4, que estos son sus nombres, Rig, Sama, Yajur y Atharva. Los 3 primeros se consideran más importantes, el Atharva es un tanto más suplementario, pero también a veces se cita y se utiliza. Luego tenemos dentro de los Vedas, la parte más importante de los 4 Vedas son los Upanishads, que son los tratados filosóficos. Se habla, tradicionalmente se mencionan 108 Upanishads, que son instrucciones acerca del Brahman, acerca del absoluto. Hay 10 Upanishads que se consideran los principales porque los Vedanta Acharyas o los maestros ejemplares de las escuelas clásicas de Vedanta en el periodo medieval escribieron comentarios sobre esos textos. Entre ellos se encuentra el Sri Ishopanishad, también conocido como Isha Upanishad o Ishavasya Upanishad, que Srila Prabhupada tradujo y comentó por la importancia de este texto. Y Srila Vyasadeva, después de que escribió los 4 Vedas con los Upanishads, consideró que estos textos eran demasiado complicados para la gente de la era de Kali. Y dijo, si a esta gente no se lo mastico un poco más, no se van a enterar de nada. Y por lo tanto, escribió los Puranas. La palabra Purana quiere decir antiguo, se refiere a historias, narraciones antiguas del universo que contienen, hay 18 Puranas principales, luego hay también Upapuranas, otros textos que son casi Puranas, porque le falta desde el punto de vista literario algún elemento, pero que también se consideran textos védicos. Y de los 18 Puranas originales, el sabio Vyasadeva compiló 400.000 versos. Y básicamente lo que hacen estos textos es que explican el conocimiento en forma de historias que son muy agradables de escuchar. Y eso hace que sea más fácil asimilarlo. Y también escribió el Mahabharata, la gran obra épica, en la cual se encuentra contenido. El Mahabharata tiene, prácticamente hablando, unos 100.000 versos, según la versión clásica. Es un texto muy amplio, lleno de historias emocionantes, que hace que los lectores se identifiquen con los personajes. Y sobre todo se identifican, como el que ve una película, se identifica con los buenos. En el Mahabharata, uno de los grandes héroes es Arjuna, que fue quien escuchó el Bhagavad Gita de labios de Sri Krishna. El Mahabharata tiene como meta llevarnos al Bhagavad Gita, que es la síntesis, explica la síntesis de toda la filosofía védica. Tan solo en 700 versos repartidos en 18 capítulos y explicados en 5 temas
por algunos de los acharyas como Srila Baladeva Vidyabhushana y Srila Prabhupada, Ishvara, Dios, Jiva, las almas individuales, Prakriti, la naturaleza material, Kala, el tiempo eterno que hace que todo en este mundo cambie y se deteriore, y Karma, la acción con todas sus complejidades, las acciones que nos elevan materialmente, las acciones que nos degradan y las acciones liberadoras que están en conexión con el Supremo en yoga y que nos limpian de todas las reacciones kármicas acumuladas durante millones de vidas. Todo eso se explica con mucho detalle en el Bhagavad Gita y a la vez de una forma concisa. Suena paradójico, pero así es. Hay mucho detalle en muy poco texto. Por eso el Bhagavad Gita también es conocido como Gita Upanishad. Se considera, aunque técnicamente está en la categoría de Smriti, lo que hablaron los sabios, aún así se considera y está dentro del Mahabharata, que es una obra de la categoría de Smriti, se considera un texto del nivel de Shruti en que lo habla directamente Dios mismo, Sri Krishna, en ese sentido sale de los labios del Señor Supremo, y en que contiene toda la sabiduría que encontramos en los Upanishads, que es la esencia, o que son, mejor dicho, la esencia de los Vedas. Seguidamente, Srila Vyasadeva escribió el Vedanta Sutra, que es la esencia del conocimiento védico explicado en forma de aforismos. El término sutra quiere decir, significa hilo. La idea es que tiras del hilo del verso, hay una verdad expresada de forma concisa y elocuente, es un sutra. Y ese sutra es como el hilo del que tiras para desenredar la madeja. Y ahí vas aprendiendo todo el conocimiento védico. Los sutras suelen ser bastante complejos y a veces se han mal utilizado, por ejemplo, para predicar la filosofía mayavadi de una forma que no injusta, uso el término injusto, porque no concuerda con los demás textos védicos anteriormente mencionados. Así que el Vedanta Sutra es una escritura muy, muy potente, muy poderosa, muy profunda, pero también puede ser peligrosa si se mal utiliza. Porque la persona puede llegar a pensar que es Dios en lugar de aprender que es un sirviente de Dios. Por esa razón, finalmente, Srila Vyasadeva, cuando después de haber escrito todo esto que he mencionado y más que no he mencionado, se sentía insatisfecho, se aproximó a su maestro espiritual, el sabio Narada Muni, quien le pidió que escribiera una obra maestra, una obra que sintetizara todos los Vedas, dando la conclusión máxima, que es el servicio devocional puro a Bhagavan, a la personalidad de Dios. Y eso fue lo que llevó a Srila Vyasadeva a escribir el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Purana, que tenemos aquí. Esta es una imagen de la primera edición que hizo Srila Prabhupada en la India, que luego se reimprimió en Occidente, del primer canto del Srimad Bhagavatam. Bien, voy a dejar de compartir pantalla y ahora tenemos unos 40 minutos para poder puedan hacer sus preguntas, vuestras preguntas.
Uso el tú y el usted porque en España se usa mucho el tú, en Latinoamérica se usa más el usted. Entonces, como gusten, ambas son correctas. O si Prabhu tiene algo, ha puesto una nota en el chat que quiere decir algo, una pregunta sobre, ¿no? Algo de errores, ¿verdad? Sí. Hare Krishna Maharaj. Ah, Interesante clase, una exposición bastante buena y además sencilla de entender. Sobre el primer punto de cometer errores, a mí me ha recordado, me ha llamado la atención muchísimo porque en agosto, además, como lo ha comentado con el tema, el problema que hemos tenido de la pandemia, de cómo gestionamos. El 20 y tanto de agosto del año pasado, un poco antes, yo recibí una carta de unas personas que estaban, creo que habían hecho grupos negacionistas y uno de ellos era Rebelión en la Granja, que estaba integrado por muchos profesores de yoga. Había muchísima gente del mundo del yoga. Entonces me enviaron una carta para que yo me pronunciara y para que yo participara. Yo dije que no, que por supuesto la libertad de cada uno de que gestione esta pandemia como mejor, usted lo ha dicho, como mejor veamos, además el NISCO lo dice, que a la libertad, ¿no?, de cada uno, cómo lo gestionamos. Yo de primer momento voy con la mascarilla y dije que no me iba a pronunciar y que no iba a la manifestación que se celebró en Madrid junto con grupos políticos, ¿no? Políticos en este caso de derecha, por ejemplo, ¿no? Pero no es nada si de izquierda o derecha. Yo no fui, pero vi la manifestación y vi primero la manifestación y vi el comunicado que sacaron, o sea, y la persona que lo llevaba, yo veía gente joven, muy agresiva, diciéndose profesor de yoga, con muchísima agresividad, además salió en la televisión, que a mí me quedaba sorprendido, ¿no?, diciendo que en el mundo nosotros somos profesores de yoga y que esta guerra química que no la aguantamos. Entonces yo le comenté, le escribí una carta a esta persona, muy respetuoso, ellos me contestaron diciendo de que a mí no me representaba y no representaba. Yo primero diciendo de que, por supuesto, la libertad que se manifieste, la libertad para, ¿no? Y ahí me la jugué, ¿no? Pero bueno, no me la jugué, dije, hice lo que tenía que hacer, ¿no? Pero la respuesta fue muy positiva. La respuesta fue, ya muy bien, ¿no? Porque también había muchísima gente que no quería hablar en ese tema. Y dijimos, bueno, ¿cómo? Y esa era la pregunta, ¿no? La pregunta es que muchas veces en Sevilla, en muchos sitios, también gente con este tema quiere involucrar a personas que estamos en el mundo del yoga, que llevamos muchísimo tiempo, que conocemos a muchísima gente, como captación, ¿no? Como captación de decir, bueno, pues en este caso yo me posicioné, me sigo posicionando y la verdad que pues menos mal, no llego a más, o sea, no llego más y me contestaron, si es su opinión, bien, ¿no? Y además curioso, le dije no lo de Gandhi, ¿no? Primero, bueno, ahí la práctica de la INSA no la estáis llevando, porque vi muchísima agresividad, ¿no? Es cierto que Gandhi era político, pero una de las era la no violencia, ¿no? Entonces, esa actitud sería la pregunta ahora, Marás. Esa actitud cuando yo de todas formas he cerrado esa puerta, es decir, he cerrado la puerta de entrar en conflicto, ¿no? De entrar en conflicto, de decir, porque no, además, enciende la televisión y es un bombardeo que no sabes quién tiene la razón, que no es un gallinero, es una jaula de grillo, ¿no? Entonces, claro, tú te informas, lo que digo yo a la gente y me lo digo a mí mismo. Yo veo, me informo y actúo, ¿no? Entonces, esa posición que nosotros, en cierta forma, desde eso somos un poco referente, ¿no? Referente de muchas. Creo, vamos, no sé si esa actuación fue correcta, pero la pregunta, creo, ¿no, Marás? ¿Cómo debemos de seguir actuando en esa
para no cometer esos errores. A Muchas mí me, gracias. sí, a mí me suena correcta la forma en que Osi Prabhu actuó, me suena correcta. O sea, que actuaste bien. Pienso que el no mojarse demasiado en temas que además no están claros, porque es que uno te dice una cosa, otro te dice otra, y no sabes quién puede ser una bandera falsa. O sea, que es tan confusa la cuestión que lo mejor es refugiarse en Krishna, en el conocimiento védico y en el Bhakti Yoga. Eso es lo que no falla. Y lo otro, bien, cada persona que se posicione como quiera, pero a mí me parece que fue sensata tu respuesta. Muy sensata y correcta. Y sí, vale, sí, iba a preguntar de cara siempre, porque siempre nos vienen, nos preguntan, ¿no? Porque una vez en el cementerio nos juntamos un montón de gente y había ahí de todo, y entonces nos decía, ¿no? Dice, que hacéis proselitismo porque decís vivir aquí y ahora, como olvidarse. Digo, no te equivoques. Nosotros no hacemos proselitismo, ¿no? Nosotros decimos, lo importante es vivir aquí y ahora en conciencia de Krishna, en conciencia es sabiendo lo que hay, cómo manejar. O sea, es decir, si nosotros queremos predicar, el que hacéis proselitismo sois vosotros, que decir que políticamente, por eso es batalla, ¿no? O sea, cada uno lo puede ver desde su posición, pero lo más sensato es decir, bueno, vivir aquí ahora es vivir en consciencia de tu situación, ¿no? De tu conciencia, ¿no? Bien, Muchas sí, gracias. correcto. Bien, a ver, tenemos dos preguntas. Kamala Nandini de Vidasi de Chile nos pregunta acerca del quinto Veda. ¿A qué escritura se refiere? Según el Chandogya Upanishad, que es uno de los 10 Upanishads principales, y también hay algún otro Upanishad que lo menciona, el quinto Veda está compuesto de los Puranas y del Mahabharata. Se le considera Panchama Veda, el quinto Veda, y de hecho, según explica Srila Jiva Goswami, de los 6 Goswamis de Vrindavan, que la mayoría conocéis, quienes no les conozcáis, a lo largo de esta serie de clases llegaremos a acercarnos más a ellos. Srila Jiva Goswami, en su comentario sobre el Srimad Bhagavatam, Sat Sandarbha o Bhagavata Sandarbha, en la primera parte de ese comentario del Bhagavatam, titulado Tattva Sandarbha, establece que en la era de Kali son más importantes. Es más importante el quinto Veda que los otros 4 Vedas. Porque sin la ayuda del quinto Veda no es posible entender los otros 4. Porque son las explicaciones de los maestros realizados sobre el conocimiento védico que nos permiten digerirlo y asimilarlo más fácilmente. Cosa que la mayoría de las personas, si leen directamente los 4 Vedas originales del Shruti y los Upanishads, no llegan a entenderlo o los comprenden solamente de un modo parcial en el mejor de los casos. Salvo excepciones, que también las hay, pero no es lo común. Espero que haya quedado clara la respuesta. Sí, Maharaj, muchas gracias. De nada. Bien. Bhaktin Oliva quiere preguntar algo. Gracias, Maharaj, reverencia a todos. Es algo, a ver si la puedo concretar la pregunta, es algo que siempre he pensado, ¿no? En relación con la política y la cultura Vaishnava. O sea,
lo que me gustaría saber cómo podemos sustituir la política en la cultura Vaishnava, porque la cultura Vaishnava está basada, digamos, bueno, el Srimad Bhagavatam, en reyes, ¿no? En las clases sociales, y hoy por hoy está todo, bueno, como está, ¿no? Y entonces, los Vaishnavas deberíamos votar, no votar, es algo que siempre he tenido en mente. Yo no voto, pero digo, ¿cómo podemos sustituir la política o qué deberíamos hacer? Que yo recuerde, he votado una vez en mi vida. Al alcalde del pueblo aquí en Brihuega, que es buenísimo. Nos ayuda mucho. Viene, o sea, no, vino hasta el Jam Master y me estuvo bailando en el Kirtan. No sé si para el que le votemos, pero lo hace, sí, lo hace bien. O sea que le votamos porque nos ayuda mucho, nos está ayudando con diferentes temas y hay diferencia con otros alcaldes en el pasado, sin tampoco desmerecer lo bueno que hayan podido hacer. Pero normalmente yo tampoco votaba. Quizás en la próxima semana, el capítulo 3 que vamos a explorar se titula Cultura Védica y hablamos también de una aplicación contemporánea. Pienso que este tema podríamos explorarlo un poco más la próxima semana, pero para responder de forma concisa a la pregunta, yo diría que depende de cada devoto, que decida si votar o no votar en base a lo que si uno vota, que lo haga con conocimiento y con sabiduría. Ahora, claro, es un tema muy personal y un tanto relativo en este mundo. Tomar una postura de votar o todos votar a uno, a no ser que sea una estrategia comunitaria. Aquí, por ejemplo, en Nueva Brayamandala muchos votamos al mismo alcalde, pero tampoco ni siquiera desde la dirección de Nueva Brayamandala dijimos tenéis que votar a este. Sugerimos que era bueno, que nos parecía que era bueno por A, B, C y D. Y cada uno votó a quien quiso. El tomar una postura, entrar demasiado en política, puede ser peligroso, porque en la era de Kali es fácil confundirse. Incluso en la India, por ejemplo, donde ahora está gobernando el primer ministro Narendra Modi, que de joven había sido brahmachari, había estado en ashramas y tiene una formación, un trasfondo de la cultura védica bastante fuerte. Pero ahí también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el nacionalismo hinduista también en un extremo puede ser comprometedor, porque a veces se van a un extremo en que nosotros no tenemos por qué, como seguidores de la cultura Vaishnava, la cultura brahmínica, no tenemos por qué involucrarnos en cierto tipo de temas. Además que si te involucras demasiado, el peligro que hay es que luego cambia el partido y tú estás ahí en medio con quién estás. O sea, por ejemplo, digamos en el escenario político de España, no voy a entrar mucho en la política, pero yo he escuchado devotos que dicen, pues a mí me gusta, por ejemplo, les gusta, a algunos extremos les gusta Vox, porque son muy estrictos y fomentan los valores, la religión y tal. Pero luego, por otro lado, apoyan la matanza, los toros, lo cual es terrible desde el punto de vista védico, es un desastre. Apoyan la caza. O sea, por un lado tienen unas cosas, unos valores que pueden ser más cercanos a la filosofía consciente de Krishna, pero por otro lado, totalmente lo opuesto.
Y luego hay otros devotos que igual dicen se van al otro extremo. Unidas Podemos. Cito los dos extremos para ilustrar, porque dicen que sí, te van a dejar más libertad, no se van a casar con la Iglesia Católica, que es la institución religiosa dominante, y van a permitir que podamos desarrollarnos más, de una forma más abierta, etcétera. Pero luego, por otro lado, los valores espirituales son muy bajos, porque muchos de ellos son ateos. El presidente actual del gobierno español claramente ha dicho que es ateo. Entonces, ¿a quién votas? ¿Al ateo o al que mata toros? O que apoya la matanza de toros. Es algo no tan sencillo. Maharaj, disculpe, sí lo entiendo. Lo que me refiero es como entonces la cultura védica deberíamos reunirnos en comunidad, respetar la política que exista y tener nuestra propia política, digamos, ¿no? En base a ser consciente de Krishna. No entra, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, la próxima. Yo abogo por esa aproximación. Ok. Srila Prabhupada quería crear comunidades rurales. Bueno, de hecho ahora hay. El otro día había no estoy seguro si es actor o es, creo que es actor. ¿Cómo se llama este? Radhanath Swami Maharaj ha tenido... Sí, ¿Cómo se llama? Yeti, sí es. No. Es Jai Shetty, no. Jai Shetty, no. No, es un actor, no estoy seguro si es americano, inglés o australiano, pero que tiene su propio canal, tiene su fama y estaba hablando en contra él tomaba una postura, alguien me lo mandó, lo compartió, como era corto, le eché un vistazo y abogaba, defendía mucho la aproximación de una defensora del medio ambiente en la India, Vandana Shiva. Algunos quizás la conozcáis. Si no, Vandana Shiva tiene varias publicaciones y, por ejemplo, ha luchado en la India. A Bill Gates, por ejemplo, lo echaron de la India. Eso es lo que explicaba en el vídeo, que fue a hacer inversiones y lo que denunciaba es que Bill Gates estaba comprando mucha tierra en Estados Unidos y que había ido a la India también a introducir muchas políticas suyas, pero dicen que están casados con los de Monsanto, que quieren básicamente controlar el alimento, y él lo que abogaba es por algo que se acerca más al sistema que Srila Prabhupada recomendó. Él utilizaba el término localismos, hablando de crear comunidades locales y no depender a nivel global de personas que no sabemos quiénes son y que claramente se ve que muchos de ellos son grandes manipuladores. Y denunciaba este principio. Pero bueno, eso sería otro tema. Quizás la próxima semana que tocaremos la cultura védica podemos entrar con más profundidad. Prabhupada quería desarrollar comunidades autosuficientes que pudieran mostrar un ejemplo, que se pudiera reproducir y crear muchas que fueran realmente sostenibles y dar un buen ejemplo a la sociedad. Esa era la aproximación de Srila Prabhupada. Más que involucrarse en la política. Si bien es cierto que hubo un discípulo de Srila Prabhupada, de hecho, si no recuerdo mal, incluso dos, Balavanta Prabhu, que fue GBC, y posiblemente también estuvo Amarendra Prabhu, que es un devoto que es abogado, se presentaron para
crear un partido político en Estados Unidos, pero luego cuando Srila Prabhupada vio que se gastaba mucho dinero, dijo, déjalo, es demasiado. O sea, es entrar en un juego, es un juego de manipulación, porque gana las elecciones el que tiene más dinero. Y se sabe que los que tienen el dinero son los que manipulan quién gana, pagando, haciendo inversiones, hay muchísima manipulación, con lo cual el sistema democrático actual es altamente cuestionable, cuán democrático realmente es. Pero bueno, ahí cada uno ya que digamos, actúe de acuerdo a su conciencia lo que considere mejor. La próxima semana ahondamos más porque tocamos el tema de cultura védica y se toca el Varnashram Dharma y algunos aspectos relacionados. Vamos a ver qué otras preguntas. Un comentario, o sea, frente a ese tema de la política de un devoto, si quieres leer usted mismo, porque es que no pone el nombre de la persona, o sea que dice... Fire Tablet es Bhaktin Carolina. Sí, es el nombre de la tablet, pero... Vale. A ver, en relación con el tema del Vaishnava y la política, no es paradójico ser Vaishnava y político, porque un político se supone que debe ser diplomático y ser diplomático a veces no implica ser honesto. Este tema, yo creo que la semana que viene, cuando toquemos la cuestión de los kshatriyas, podemos ahondar más, porque es un tema que tiene miga, y ahora sería desviarnos del tema de hoy, que era las fuentes de conocimiento y la literatura védica. Bhakta Luca quiere preguntar. A ver, Luca, ¿qué nos dices? Mi reverencia. Yo quiero preguntar justo bueno, ¿qué podríamos leer para seguir en el proceso de desarrollo, crecimiento espiritual? He podido terminar hace poco de leer la Bhagavad y no sé qué lecturas podría recomendar, porque por lo que he leído en los textos que nos ha dejado, para leer el Srimad Bhagavatam, estar en un estado un poco más avanzado para comprender del todo. Entonces, ¿qué podríamos leer? De hecho, por ejemplo, tengo un librito aquí, es Sankhya, pero pues me estoy dando del Srimad Bhagavatam, por lo que quizás no sería el momento ahora. Bueno, los libritos pequeños también son libros introductorios, incluso si están basados en el Bhagavatam y llegan a tus manos, está bien leerlos a modo de ir ahondando más. Ahora bien, Srila Prabhupada a varios de sus discípulos les habló de 4 niveles de estudio sástrico o estudio de las escrituras. Y de los libros que él publicó, habló del nivel Bhakti Shastri, que de hecho el lunes empezamos un curso. Algunos de los que estáis aquí también estáis apuntados para ese curso, organizado por el Instituto de Estudios Bhaktivedanta. Empezamos con el módulo de los 6 primeros capítulos del Bhagavad Gita. Tenemos un buen grupo, yo creo que estamos ya más de 30, o sea que vamos a ser un grupito. Esto de la pandemia está creando piña. Algo bueno tiene que tener la pandemia, ¿no? Nos está uniendo desde diferentes lugares. Y todavía, bueno, me preguntaba Madhavendra Puri Prabhu, que es el devoto que está organizando un poco la parte de comunicación con los estudiantes, hasta cuántos aceptábamos. Y le he dicho hasta 40, 42, ahí paramos. Entonces vamos a ver un poco. Yo creo que irá bien, porque luego, a ver, ojalá que todos lleguen al final del curso y nadie se quede por el camino, pero a veces ocurre que hay gente que se queda por el camino y está bien pues aprovechar y estos medios para, ya que hacemos el curso, cuanta más gente lo aproveche, mejor.
tampoco demasiado grande para poder tener una interacción también en cierto grado personal y poder hacer grupos, etcétera. Bien, así que los libros del Bhaktisiddhanta son el Bhagavad Gita, el Sri Upanishad, el Néctar de la Instrucción, llamado también en sánscrito Upadeshamrita, y el Néctar de la Devoción. Los voy a escribir ahí para que queden constancia. A ver. Esos son los libros que recomendaríamos antes de entrar a fondo en el Bhagavatam. Eso no quita que al mismo tiempo se pueda leer el Bhagavatam, se pueda leer otros libros de Srila Prabhupada, pero empezar por estos. Ok, muchísimas gracias. De nada. A ver, vamos a ver más Bien. preguntas. A ver, Bhakta Diego. La versión, quería preguntarle qué versión del Mahabharata recomienda. ¿Versión completa o resúmenes? ¿Qué autor? Claro, en lengua hispana yo no sé qué lenguas hay ahora traducidas buenas, porque yo al leer inglés siempre, por ejemplo, hay una versión resumida que escribió Krishnadharma Prabhu de Inglaterra. Es una edición buena del Mahabharata. Yo también leí una de Purnapragya Prabhu, discípulo de Srila Prabhupada. También esas eran resumidas. Si queremos irnos a la más completa, yo escuché al principio cuando empecé a ahondar en el Mahabharata, la más completa en inglés es la de Ganguly, que es una versión muy amplia. Pero algo que hay que tener en cuenta con el Mahabharata es que existen diferentes ediciones del Mahabharata. Eso lo escuché de Krishnakshetra Swami Maharaj, que, por ejemplo, en el Mahabharata en el norte de la India y en el sur de la India, a veces hay variables. Y hay que ilustra un poco la cultura de la zona de India en que se está recitando o volviendo a escribir la historia del texto. Por ejemplo, en el norte de la India, cuando describen cómo el padre de Srila Vyasadeva, el sabio Parashara, tiene una unión con Satyavati, ahí no hay ceremonia de matrimonio. Ocurre, él crea con su halo místico, crea en medio del río, si recuerdo bien, el Sarasvati, tiene una unión con ella. Pero en el Mahabharata del sur de la India, sí que dicen que aparecen los devatas, hacen una ceremonia de yagya, un casamiento express, y luego tienen la unión, porque en el sur de la India son más ortodoxos, y cómo va a tener el sabio una unión con la que va a ser la madre del sabio Vyasadeva si no están casados. O sea que ilustra cómo el Mahabharata hay muchas ediciones del Mahabharata. Y de hecho por esa razón, digamos que esa es una de las razones por las que Srila Narada Muni le dijo a su discípulo, el sabio Vyasa, compilador de los Vedas, que escribiera el Srimad Bhagavatam para que hubiera una obra más fiable y más concisa que sintetizara el conocimiento védico. Eso no quita que el Mahabharata sea autorizado, sea legítimo, es un hecho que está ahí, pero
hay que tener en cuenta también las limitaciones dentro de la época en que vivimos. No sé si lo que he respondido, Diego, ¿te sirve? Sí, entonces, gracias, Mara. Entonces, usted quiere decir que si bien Vyasadeva ya fue el que escribió el Mahabharata, existen diversas versiones, traducciones o comentarios. ¿A eso se refiere? Así como Sí. las en el Bhagavad Gita o... Claro, es que el Mahabharata, al ser una historia tan larga, de hecho, yo recuerdo en el Bhaktivedanta College teníamos un módulo sobre el Mahabharata y hay lo que le llaman una edición crítica en el estudio académico de textos antiguos, y la que había, yo no me metí muy a fondo en el tema, pero yo recuerdo que el número de versos que reconocían los estudios académicos actuales que se han hecho del Mahabharata hablaban de 70 y tantos mil versos, en la edición más antigua, que lo que llamaban la edición crítica. Según la tradición se habla de 100.000 versos. Pero a veces es cierto que en la tradición védica no se da tanta importancia a las cifras como al mensaje. Por ejemplo, los Puranas, Srila Prabhupada explica que no están ordenados, las historias puránicas no están ordenadas cronológicamente, y eso puede crear una cierta confusión a los historiadores modernos que tratan de aproximarse a los Puranas con ese, en inglés dicen mindset, con esa, ¿cómo traducimos mindset? Con esa mentalidad. Así que es importante el que, y Prabhupada señala que la cronología no es importante, sino que lo que importa es el mensaje. Disculpad que voy a recoger un poquito de agua. ¿Está claro? Gracias, Mara. Entonces entiendo que la versión de Ganguly sería recomendable, ¿no? Por usted. Y la de Krishna Madharma Prabhu, ¿cierto? Sí. Sí, pero por ejemplo también en la versión de Ganguly, algo que vamos a encontrar, por ejemplo, yo recuerdo, yo no la he leído entera, pero conozco por ejemplo, cuando habla de la historia de Parikshit Maharaj, y sobre esto leí un artículo en el Bhaktivedanta College, que Krishnaksheta Maharaj en uno de sus cursos recomendaba para comparar. Y cuando se habla del Maharaj Parikshit, del Mahabharata, se esconde en un castillo cuando recibe la maldición. Entonces se podría decir, bueno, pues vaya, o sea, ¿cómo es que el Mahabharata te dice que Maharaj Parikshit se esconde en un castillo y en el Bhagavatam Maharaj Parikshit es valiente y abandona todo y se va a las orillas del río sagrado a escuchar el Srimad Bhagavatam? Sí. A este respecto hay algo importante que Srila Jiva Goswami explica en su comentario sobre el Bhagavatam, en la primera parte, en el Tattva Sandarbha. Y Jiva Goswami dice que cuando hay varias autoridades y hay versiones contradictorias entre dos autoridades, que aceptamos a la autoridad máxima. Por ejemplo, o sea, es lo que prima. Siempre hay el tribunal superior, es el que tiene la última palabra. Y a este respecto, Srila Jiva Goswami establece la autoridad del Srimad Bhagavatam como el fruto maduro del árbol de deseos de los Vedas y como la crema de la literatura védica, y también lo llama el emperador de toda la literatura védica. Y también vemos el mensaje del texto,
Porque, por ejemplo, en el caso del Mahabharata, donde si Pariksit se esconde, indica que ahí no se ve un Pariksit autorrealizado, como en el caso del Bhagavatam, que es el mensaje máximo que transmite la literatura védica, que en última instancia hay que entregarse a Krishna de un modo incondicional, que es lo que hizo Maharaj Pariksit tal como se describe en el Srimad Bhagavatam. Bien, nos quedan 6 minutitos. Gracias, Maharaj. Ahora quisiera hacer un comentario a ese respecto, si me permite. Sí, claro. Vale, que lo que hablaba usted de las diferencias no, que parecen ser no de tanta importancia, porque si luego la esencia de todas esas presentaciones de diferentes libros, la esencia, la historia en real, es decir, lo que es el concepto de Pandavas, de Kauravas, el conocimiento de Bhagavad Gita, más o menos si son lo mismo, tampoco da así gran importancia, ¿no? De que si haya una pequeña diferencia de que si se casó o se reunió con ella sin casar. Vamos. Sí, eso es correcto, sí. Lo que dice Vinod Bihari Prabhu es muy correcto. De hecho, escuché una vez de Giriraj Swami Maharaj que si en una historia, cuando se cuenta, si el tattva, es decir, la verdad esencial, y el rasa, las relaciones con Dios y las relaciones personales, están bien enfocadas, que las variantes que haya en los detalles no importan. No cambia el mensaje de la historia. Si el tattva y el rasa están alineados, no hay problema, aunque haya alguna variable. Eso es cierto. Pero yo he mencionado esto no para decir, bueno, crear dudas. Dice, bueno, vaya curso, nos está dando un curso y ahora nos va a sacar todas las cuestiones, digamos, espinosas de la literatura védica. He mencionado esto sobre todo para subrayar la importancia del Srimad Bhagavatam, porque de hecho el Narada Muni reprendió al sabio Vyasa porque se había ido demasiado por la tangente a la hora de explicar el conocimiento védico. Y por eso le dijo, escribe una obra que sea directa. El Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam son obras directas, pero hay otras obras védicas que son demasiado floridas y uno se puede perder en cuestiones más terrenales. Y eso no quita que también podamos conocer, estudiar y referirnos a esa literatura védica en el contexto adecuado. Pero hay que tener en cuenta de qué autoridad estamos hablando. No es lo mismo hablar del emperador que hablar del alcalde del pueblo o del regidor de la aldea. Son dos cosas distintas. El emperador tiene un nivel y el pequeño alcalde o del distrito, del barrio, tiene otro nivel. Por esa razón he mencionado estas cosas. A ver, vamos a ver, nos pregunta a Madre Kamala Nandini desde Chile. A las otras escrituras como la Biblia, el Corán, etcétera, ¿cómo son considerados? En distintas ocasiones, Srila Prabhupada se refirió tanto a las autoridades de esas tradiciones como a Jesucristo y a Mahoma, como a autoridades religiosas en un contexto determinado. Y también mencionó estas escrituras en determinados contextos. Ahora bien, algo a tener en cuenta, porque también Srila Prabhupada señaló con prudencia
en comparaciones con la tradición védica, a veces no dio luz verde total en el uso de estas escrituras, en que también hay una visión material de Dios, o por lo menos cómo estas escrituras se han explicado en el contexto contemporáneo. Y Srila Prabhupada era conocedor sobre todo de la Biblia, porque recordemos que él estudió en el Scottish Churches College, que era una universidad cristiana británica, que estaba en Calcuta en su época, durante el periodo colonialista británico en la India. Así que él sí que a veces pidió prudencia, y por eso el criterio sería si concuerda con la versión védica. ¿Concuerda con la versión védica el mensaje o no? Y si nos vamos a la esencia concuerda. Por ejemplo, cuando se habla de amar a Dios sobre todas las cosas, es totalmente coherente con el mensaje del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam. Incluso amar al prójimo como a ti mismo, en el mensaje de Jesucristo. Ahí hay también una coherencia grande en cuestión de ver con visión de igualdad, que se menciona en el Bhagavad Gita. El Mahabharata ve a todos los seres, ve a Dios en todos los seres, etcétera. Hay muchas coincidencias en la enseñanza esencial. Otra cosa es lo que con el paso del tiempo algunos de los seguidores o muchos de los seguidores hayan malinterpretado. Y por ejemplo, en el caso del Corán, en el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, o sea, que describe a Dios como el más grande, que es misericordioso. Hay muchas enseñanzas que están ahí. Luego puede haber otras cuestiones que, si entramos, por ejemplo, en ciertas partes de los textos bíblicos, pueden ser más complicados y que se mezclan. Y eso hay que tenerlo en cuenta, si bien es cierto que también en la literatura védica, en el mismo Bhagavad Gita, Krishna rechaza las palabras floridas de los Vedas, es decir, las secciones que hablan del desarrollo material sin conexión con la trascendencia. O sea, pero podemos decir que sí, la Biblia y el Corán son textos autorizados y reconocidos por Srila Prabhupada, nuestro acharya fundador, y por otros maestros espirituales Vaishnavas. Y a ver qué más. Al final, Rishikesh. Prabhu, recuérdame su nombre, porque Rishikesh no es el nombre original, ¿no? Es el nombre del... A ver, Rishikesh. Prabhu. Hrishikesh. Ese es su nombre de iniciación. Govinda Das, sí, Maharaj. Bien, Govinda Prabhu. Bueno, pero si prefieres Rishikesh, pues digo Rishikesh. No, es Hrishikesh. Rishikesh. H-R-I-S, Hrishikesha, de Hrishikesha. Bien, bien, muy bien. Gracias. Maharaj, estaba haciendo una pregunta escrita. Sí, la leo. ¿La leo o quiere expresarla verbalmente? No, sí, léala. Gracias, Maharaj. Para un devoto iniciado que tiene una profesión, en mi caso como arquitectura, puede o debe también estudiar escrituras de Vedas como Vastu y Ayurveda o astrología védica, con la idea de aplicarlo en el sistema de Varnashram Dharma. ¿Por qué no? El estudiar puede ser útil. Si alguien es arquitecto, conocer el Vastu, se puede crear una buena fusión para construir templos. Yo recomendaría que un médico, un doctor en medicina, se familiarice
con el Ayurveda y pueda incluso combinarlas o integrarlas, o un arquitecto se familiarice con el Vastu y también los integre, me parece una aproximación muy, muy buena y adecuada para la época en que vivimos. Yo recomendaría favorablemente a llevar a cabo esto. Okay, Maharaj, Maharaj, cuando... gracias. ¿Quedó respondida la pregunta? Sí, Maharaj, sino que lo que pasa, así como Srila Prabhupada vino y dio la conciencia de Krishna, el Bhakti Yoga, de una forma mucho más asequible al occidente, en esos temas de Vastu y astrología todavía hay bastante información en inglés, pero no en español. Pero no hay o sea, estoy en la búsqueda, siempre busco para tratar de comparar y aplicarlo en la conciencia de Krishna, pero no encuentro mucha información. Pero ahí, bueno, voy a seguir a la par, ¿no? Sí, claro, no hay mucho material traducido, eso es cierto. Es algo que está por desarrollar, sí. Sí, gracias. Vinod Vihari Prabhu. Bueno, yo que quería hacer un comentario. Hay un libro que se titula Vastu, la origen de Feng Shui. Está escrito por un devoto, Amrish Prabhu, junto con otro devoto de Alemania. Amrish Prabhu es de Inglaterra. Entonces yo me acuerdo cuando hice la casa nuestra, entonces claro, me lo dibujó, me lo preparó el autor de este libro, el Amrish, y lo presenté lo que es digamos, el dibujo a mi arquitecto y quedaba un poco así. Dice, pero ¿qué tipo de dibujo es esto? En Occidente nosotros no hacemos así, ¿no? O sea que va más bien direccionado hacia el sol y tal, y nosotros vamos dirigiendo hacia el norte, nordeste. Realmente no es para nosotros, como sabemos, sus valores para dirigir la casa frontal por ahí, ¿no? Pero luego le gustó tanto, porque le di el libro para leer, él sabía leer, que después, por lo visto, después de mi casa, y lo puso en su galería, en su oficina, por lo menos tuvo 8 o 9 peticiones para hacer una casa de Vastu. Cuando se entendió, digamos, la importancia de las energías que fluyen de las diferentes direcciones y tal, y entonces empezó a estudiar y explicar a sus clientes y está muy agradecido. Dice, por ti que tengo ya clientes que me están pidiendo este tipo de casas, ¿no? Ajá, muy bien. Muy bien, pues con esta nota cultural védica terminamos. La próxima semana tendremos la lectura para la próxima semana, es el capítulo 3 del libro, hasta la página 65. ¿Vale? Son unas 20 páginas, no es mucho texto, así que con un poquito de atención pueden leerlo. Y la próxima semana a la misma hora, 6:30 de la tarde, hora española, nos encontramos Krishna mediante por este medio. Muchas gracias, Hare Krishna. Haribol. Muchas gracias, Maharaj. Gracias. Muchas gracias, Maharaj. Muchas gracias, Haribol. Muchísimas gracias, Maharaj. Luego a todo el Haribol. mundo que abran su libro y que cantemos el santo nombre una vez, todo el mundo junto. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Su santidad Yadunanda Maharaj ki. Prabhupada ki jai. Devotos reunidos ki jai. Gracias, Haribol. Mara la ha dejado. Se fue. Perdón. Bueno, pues nada, nos vemos, como dijo Mara, el jueves que viene, misma hora.
Muy bien, muchas gracias a todos. Hare Krishna, Hare A Bol. todos. Adiós.